Soy Marcelo Trivi, subdirector del ARI, y hoy voy a presentar a nuestro invitado experto, el doctor Fernando Cura. Fernando es el jefe de cardiología intervencionista del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Yo tengo el placer de compartir ahí mi trabajo con Fernando, que es un amigo. Fernando, hoy te llamamos para que nos cuentes un poquito por qué el auge de la válvula percutánea o de los implantes por cateterismo o por otro tipo de vías en la estenosis aórtica. ¿Por qué pasó la cardiología intervencionista de ocuparse de las coronarias a ocuparse de las válvulas? Sí, fue un cambio muy franco, muy importante, ¿no?, en los últimos 10 años. Y la estenosis aórtica es una enfermedad devastadora en cuanto a los síntomas que genera, en cuanto a lo que es necesidad de internaciones, y que finalmente el paciente fallece. Y hay una proporción importante de pacientes que no tenían ningún tipo de tratamiento y que su tratamiento solamente era una valvuloplastia con un resultado muy pobre. Y la introducción de estas válvulas hace 10 años, exactamente hace 10 años, fue el primer paciente que se hizo en Francia, dio un vuelco a poder incorporar a pacientes que no pueden someterse a una cirugía porque la recuperación es muy tediosa o muy riesgosa, y que con esta intervención tienen un regreso a su actividad mucho más rápido y con menos eventos. Fernando, ¿existen diversos tipos de válvula o sigue siendo la única que está aprobada en Argentina? Tenemos ya varias válvulas. Por supuesto, esto es un mundo muy dinámico, y a medida que vamos charlando y van apareciendo válvulas, y en los próximos meses hay válvulas que se van a incorporar, y básicamente la tecnología ha ido cambiando, haciendo que la válvula sea más delgada, de manera que pueda accederse por arterias con menor calibre, que pueda tener una navegación más suave, de manera que no genere ningún tipo de disrupción o eventos embólicos, y que pueda ser liberada precisamente en el lugar donde queremos y que no genere insuficiencia aórtica residual. Y estamos trabajando mucho para disminuir la necesidad de marcapaso definitivo, que es una de las debilidades de este tipo de terapéutica. ¿La necesidad de marcapaso es igual para todas las válvulas? Cambia mucho acorde al paciente, porque características del paciente, hay pacientes más proclives a necesitar un marcapaso. Cambia acorde al tipo de válvulas, que hay algunas que son balón expandibles, o sea que uno va con un concepto tipo stent coronario, se insufla, y esas tienen una menor tasa de marcapaso, y hay otras que son autoexpandibles o mecánicamente expandibles, y esas pueden interferir en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, donde pasa el tejido de conducción o básicamente la rama izquierda más cercana, y puede generar alguna alteración del ritmo. ¿Este tipo de válvulas son para cualquier paciente con estenosis aórtica, en general anciano, o tiene que cumplir una serie de requisitos para el implante? Estos pacientes, y esto lo vivimos juntos hace muchos miércoles, y creo que es una de las experiencias mejores que tenemos en el instituto en cuanto a poder discutir y comprender cuál es el paciente ideal, porque no es algo que uno pueda ver solamente en aspecto técnico, la válvula, el calcio, sino que hay un aspecto biológico del paciente, hay un aspecto funcional, hay un aspecto clínico, hay un aspecto anatómico, por supuesto, y todo eso se genera esa discusión, y la vivimos juntos en esta reunión multidisciplinaria, donde podemos evaluar y comprender cuál es el paciente ideal, aquel que va a poder beneficiarse realmente con un implante de válvula, y aquel paciente que tiene un riesgo quirúrgico incrementado, porque la cirugía continúa siendo el tratamiento estándar, por lo menos por los próximos años. ¿Y qué estudios se necesita para poner una válvula percutánea, además obviamente de la ecocardiografía transtorácica? La tomografía ha pasado a ser el método tridimensional que tiene mayor exactitud en poder conocer los accesos, tanto el femoral
subclavio, aórtico, transapical, todo el trayecto, como las dimensiones de la válvula. Es el mejor método para poder ver qué tamaño de válvula y cuál es la válvula más adecuada. Y a veces podemos ver las coronarias y evitar un cateterismo. Antes comenzábamos con un cateterismo y ahora el cateterismo solamente para aquellos pacientes que la tomografía computada no nos da la información coronaria. Si el paciente tiene enfermedad coronaria, ¿queda excluido del tratamiento o se puede tratar con stent antes o después del implante de la válvula percutánea? No queda excluido. Todo paciente se pone en una balanza cuál es el protagonismo de la enfermedad coronaria versus la enfermedad valvular, y en general el tratamiento es previo. Previo o el día de la intervención valvular se puede también hacer las dos intervenciones, pero tratamos de identificar a aquel paciente que se va a beneficiar con una revascularización, porque hay pacientes que tienen coexistencia, más de la mitad de los pacientes que tienen coexistencia enfermedad coronaria, pero no todos necesitan intervenirse. ¿Hay estudios ya a gran escala o esto es una cosa todavía artesanal? Es una de las áreas de la cardiología intervencionista que más robustez científica ha tenido y más interés también ha creado en la comunidad médica y en la comunidad de pacientes, por supuesto. Y hay estudios muy bien diseñados, muy robustos, donde comparan la válvula percutánea contra no tratamiento en aquellos pacientes inoperables, o la válvula percutánea contra la cirugía valvular, o incluso válvula contra válvula percutánea. O sea que hay mucha información y muy sólida. Dijiste al principio de la charla que hacía 10 años se había puesto la primera. ¿Cómo ves el desarrollo de la válvula percutánea en el mundo y específicamente en la Argentina? ¿Y cómo ves el futuro de esto? ¿Esto es algo que va a seguir creciendo? ¿Llegó a un techo? ¿Pensás que va a desplazar totalmente la cirugía? Yo creo que estamos viviendo el inicio del tratamiento valvular con catéteres y estoy seguro que esto va a ir creciendo y estamos recién en el inicio. El inicio es en la válvula aórtica y estamos todavía tratando pacientes de demasiado alto riesgo y ya el mundo está creciendo a un cociente muy alto año a año, ya incorporando pacientes de menor riesgo, de riesgo moderado, pacientes ya por encima de 80 años en muchos lugares del mundo ya no se discute y se tratan en forma percutánea. Creo que esto va a ir, tiene obviamente una limitante que es el acceso a una tecnología que es muy costosa para los sistemas de salud y que tiene esa problemática, y creo que eso también vamos a ir pudiéndole encontrar la forma que esto pueda expandirse a una población más grande. Un poco para ir finalizando, si tuvieras que darle un mensaje al cardiólogo clínico, decirle cuál es el paciente ideal para una válvula percutánea y cuál no debiera considerarse, ¿lo podrías resumir en breves palabras? Yo pensaría aquel paciente que tiene una estenosis aórtica sintomática y que el riesgo quirúrgico sea elevado porque tiene una comorbilidad, porque el cálculo de riesgo se ha incrementado o porque el paciente rechaza en forma muy contundente la cirugía por alguna razón, edad avanzada. Ese paciente constituye un paciente ideal para evaluarlo y ver la factibilidad de este tipo de tratamiento. Aquel paciente que por lo contrario es un paciente de un riesgo bajo o un riesgo intermedio o un paciente relativamente joven, hoy seguimos indicando cirugía de reemplazo quirúrgico. Así que ese sería mi mensaje. ¿Y cuál dirías este paciente no lo consideraría para válvula percutánea? Yo creo que aquel paciente que uno cree que reemplazándole la válvula, la expectativa de vida está igualmente muy amenazada y no va a superar los pocos meses, yo no lo sometería a las evaluaciones, a los estudios y a la intervención, porque por supuesto la intervención tiene un riesgo, es una intervención que uno tiene que considerar un 3 a 5% de riesgo de mortalidad a los 30 días por la población que estamos tratando, y creo que sería cuidadoso en elegir candidatos
que vayan a beneficiarse en forma muy franca. Una última pregunta: si el paciente no tiene acceso vascular, ¿ya hay experiencia con otras vías de abordaje, como por ejemplo la vía transapical? Sí, el acceso transapical es un acceso que utilizamos con cierta frecuencia en el instituto y está en el mundo también utilizándose, y tiene muy buenos resultados para aquellos pacientes que tienen accesos con mucha enfermedad. Hay otros accesos como subclavio, como transaórtico, pero a medida que las válvulas se van haciendo más delgadas y más flexibles, va disminuyendo la necesidad de pensar en accesos quirúrgicos, y ya pensamos en hacerlo en un paciente que esté despierto, que reciba solamente una sedación, que sea una intervención breve en 1 hora y que se pueda recuperar rápidamente e irse a los muy pocos días a su casa a continuar con su vida social. Bueno, Fernando, muchas gracias. Ha sido el comentario del experto, el doctor Fernando Cura, jefe de cardiología intervencionista del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Muchas gracias. Para mí un placer también estar con vos acá, Marcelo.